El sol brillaba con fuerza sobre la arena blanca de Playa Esmeralda. Las olas, de un color turquesa tan intenso que parecían sacadas de un sueño, rompían suavemente en la orilla. Allí, con una sonrisa de oreja a oreja, llegó Ricardo, un turista despreocupado y listo para disfrutar de sus tan esperadas vacaciones. Ricardo había estado trabajando duro durante todo el año y necesitaba urgentemente un descanso. Había elegido Playa Esmeralda por las fotos que había visto en internet, palmeras altísimas, arena suave y un mar cristalino lleno de peces de colores. Al bajar del taxi, respiró profundamente el aire salado y sintió que toda la tensión se desvanecía. Esto es el paraíso, pensó, mientras caminaba hacia la playa con su toalla y una nevera portátil llena de refrescos. Estaba emocionado por nadar, tomar el sol y olvidarse de todos sus problemas. Se imaginaba pasando días enteros relajándose bajo el sol, sin preocupaciones ni responsabilidades. No sabía, ni se imaginaba, que su comportamiento iba a cambiar para siempre su forma de ver el mundo. Ricardo pasó la mañana nadando en el agua tibia y cristalina. Jugó con las olas, observó los peces de colores que nadaban a su alrededor y se sintió completamente feliz. Bebió un refresco tras otro para combatir el calor. Al terminar el último, miró la botella de plástico vacía en su mano. Sin pensarlo dos veces, y con una total falta de consideración por el medio ambiente, Ricardo arrojó la botella al mar. Al fin y al cabo, es solo una botella, pensó, restándole importancia a su acción. No se dio cuenta de que solo una botella, sumada a las de otros turistas igual de irresponsables, podía causar un daño enorme al ecosistema marino. La botella flotó alejándose de la orilla, meciéndose suavemente con las olas. Ricardo volvió a sumergirse en el agua, olvidándose rápidamente de la botella que había tirado. Estaba demasiado ocupado disfrutando del sol y el mar como para preocuparse por las consecuencias de sus actos. Ignoraba que, en ese mismo instante, una pequeña tortuga marina comenzaba a seguir su botella, sin saber el peligro que le esperaba. Mientras Ricardo chapoteaba despreocupadamente, una pequeña tortuga marina llamada Sally nadaba cerca de un arrecife de coral. Sally era joven y curiosa, siempre explorando su entorno en busca de comida y nuevas aventuras. Sus ojos brillantes y redondos observaban todo con atención. De repente, Sally vio algo extraño flotando en la superficie del agua. Era la botella de plástico que Ricardo había arrojado. Nunca había visto algo así antes. Le pareció un objeto brillante y llamativo, diferente a las algas y los peces que normalmente veía. La curiosidad pudo más que la precaución. Sally se acercó a la botella, moviendo sus pequeñas aletas con energía. La estudió desde todos los ángulos, intentando entender qué era. No sabía que ese simple acto de curiosidad la pondría en peligro y la conectaría, de manera inesperada, con el turista despreocupado. Empezó a seguir la botella, pensando que tal vez la llevaría a algún lugar interesante o que podría ser una nueva fuente de comida. Pobre Sally, qué equivocada estaba. Sally nadaba con entusiasmo detrás de la botella, disfrutando de la pequeña aventura. De pronto, la botella se detuvo, atrapada por una corriente más fuerte que la empujaba hacia el fondo. Sally, decidida a no rendirse, la siguió sin dudarlo. Al sumergirse, Sally descubrió un mundo diferente. El sol apenas llegaba al fondo, y todo estaba cubierto de algas y pequeñas rocas. Mientras buscaba la botella entre las algas, algo brillante llamó su atención. Era un reloj muy elegante y caro, con una correa dorada y diamantes incrustados. El reloj estaba enredado en las algas, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Sally, curiosa como siempre, se acercó para inspeccionarlo. Sin darse cuenta, una parte de la correa se enredó en su aleta delantera. Intentó liberarse, pero cuanto más se movía, más se enredaba. Ahora, Sally tenía un problema aún mayor que la botella, un reloj de lujo atrapado en su aleta. Sally intentó desesperadamente liberarse del reloj. Pataleó con sus aletas, sacudió la cabeza y mordisqueó la correa, pero nada funcionaba. El reloj permanecía firmemente enredado en su aleta. Comenzó a sentir dolor y frustración. A pesar de la incomodidad y el peso extra, Sally no quería renunciar a la botella.
Todavía sentía curiosidad por ese extraño objeto y quería descubrir a dónde la llevaría. Así que, con renovado esfuerzo, continuó nadando tras la botella, arrastrando el reloj de lujo a través del agua. Cada brazada era más difícil que la anterior. El reloj rozaba su aleta, causándole irritación. Se sentía cansada y hambrienta, pero la persistencia la impulsaba a seguir adelante. No se imaginaba que su tenacidad la llevaría de vuelta a la orilla, donde se encontraría cara a cara con el responsable de su infortunio, Ricardo, el turista despreocupado. La aventura se estaba convirtiendo en una pesadilla. La suerte de Sally estaba a punto de cambiar. Después de luchar contra la corriente durante un rato, la misma corriente que había hundido la botella comenzó a empujarla de vuelta hacia la orilla. Parecía que el océano se había cansado de su sufrimiento y quería llevarla a un lugar seguro. Sin saberlo, Ricardo seguía disfrutando del sol y el mar, ajeno a la odisea que estaba viviendo Sally. Estaba tumbado en su toalla, con los ojos cerrados, escuchando el sonido de las olas y sintiendo la brisa marina en su rostro. Poco a poco, Sally y la botella se acercaron a la orilla. La corriente las arrastró hasta que, finalmente, la botella quedó varada en la arena, a pocos metros de donde estaba Ricardo. Sally, exhausta y con el reloj todavía enredado en su aleta, también llegó a la orilla, justo al lado de la botella. El destino había querido que la tortuga y el turista se encontraran, unidos por la irresponsabilidad de uno y la curiosidad de la otra. El encuentro prometía ser revelador. Ricardo abrió los ojos, desperezándose. El sol ya no estaba tan alto y la brisa se había vuelto más fresca. Se sentó en la toalla y estiró los brazos, preparándose para volver al hotel. Fue entonces cuando la vio. A pocos metros de él, en la arena, estaba una pequeña tortuga marina. Pero no era una tortuga cualquiera. Tenía un reloj de aspecto muy caro enredado en una de sus aletas, y junto a ella, casi tocándola, estaba la botella de refresco que él había tirado al mar horas antes. Ricardo se quedó boquiabierto, completamente sorprendido. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que una tortuga terminara con un reloj de lujo y su botella, justo frente a él? Sintió un escalofrío recorrer su espalda. La escena era tan extraña como reveladora. Empezó a comprender la magnitud de su error. La despreocupación del principio se transformó en un sentimiento de culpa. Aquella tortuga, con el reloj y la botella, era una acusación silenciosa. Ricardo seguía paralizado, observando a la tortuga con incredulidad y remordimiento. No sabía qué hacer. Justo en ese momento, un niño que jugaba cerca de la orilla con un cubo y una pala, se percató de la extraña escena. El niño, llamado Mateo, tenía unos 8 años y le encantaban los animales. Al ver a la tortuga con el reloj atrapado, sintió una gran pena. Se acercó cautelosamente, observando con atención la expresión de dolor en los ojos de Sally. «Papá». «Mamá», gritó Mateo, corriendo hacia sus padres, que estaban sentados bajo una sombrilla. «Hay una tortuga con un reloj enredado. Y tiene una botella al lado. Creo que necesita ayuda». Mateo estaba muy preocupado y no entendía por qué alguien le había hecho daño a la tortuga. Sus padres, al oír el grito de Mateo, se levantaron de inmediato y se acercaron para ver qué ocurría. La inocencia y la preocupación de Mateo contrastaban con la indiferencia inicial de Ricardo. Los padres de Mateo, al ver la tortuga en apuros, actuaron con rapidez. Se acercaron con cuidado a Sally, tratando de no asustarla más. La madre de Mateo, que era enfermera, examinó la aleta de la tortuga para asegurarse de que no estuviera herida. El padre de Mateo, con mucha paciencia y delicadeza, comenzó a desenredar la correa del reloj de la aleta de Sally. Fue un proceso lento y complicado, ya que la correa estaba muy apretada. Mateo observaba con atención, ofreciendo palabras de ánimo a la tortuga. Finalmente, después de varios minutos de esfuerzo, lograron liberar a Sally del reloj. Luego, recogieron la botella de plástico que estaba cerca. Sally, ya sin el peso del reloj, parecía aliviada. Los padres de Mateo le explicaron a su hijo la importancia de no tirar basura al mar y de proteger a los animales marinos.
Ricardo, aún observando en silencio, se sentía cada vez más avergonzado por su comportamiento. La acción de la familia era un claro ejemplo de cómo se debía actuar. Ricardo, sintiéndose abrumado por la culpa y la vergüenza, finalmente se levantó de su toalla. Se acercó a la familia y a la tortuga, con la cabeza gacha. Lo siento mucho, dijo Ricardo, con la voz temblorosa. Fui muy irresponsable al tirar la botella al mar. No me di cuenta del daño que podía causar. Se dirigió a Mateo y a sus padres. Gracias por ayudar a la tortuga. Me han dado una gran lección. Luego, se arrodilló junto a Sally y le acarició suavemente el caparazón. Prometo que nunca más volveré a contaminar el mar, le dijo a la tortuga, como si ella pudiera entenderlo. Haré todo lo posible para proteger el medio ambiente. Mateo miró a Ricardo con curiosidad. Parecía arrepentido de verdad. Los padres de Mateo asintieron con la cabeza, aceptando las disculpas de Ricardo. Sabían que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y tratar de enmendarlos. La disculpa de Ricardo era un primer paso en la dirección correcta. Con cuidado, el padre de Mateo llevó a Sally hasta la orilla y la colocó suavemente en el agua. Sally, sintiéndose aliviada y libre, nadó con fuerza hacia el océano, desapareciendo entre las olas. Al verla partir, Ricardo sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por el daño que había causado, pero esperanza porque había aprendido una valiosa lección. Mateo, por su parte, se sentía feliz de haber ayudado a la tortuga. Ambos, Ricardo y Mateo, habían sido tocados por la experiencia. La inocencia de Mateo y el arrepentimiento de Ricardo crearon un lazo entre ellos. La tortuga, sin saberlo, había dejado una huella imborrable en sus corazones. A partir de ese día, Ricardo y Mateo nunca olvidarían a Sally y la importancia de cuidar el medio ambiente. La pequeña tortuga se había convertido en un símbolo de la responsabilidad y el respeto por la naturaleza. La aventura, aunque peligrosa para Sally, había transformado a Ricardo. Después de ver a Sally nadar libremente hacia el océano, Mateo y sus padres regresaron a su sombrilla. Se sentaron en la arena y comenzaron a hablar sobre lo que había sucedido. ¿Viste cómo la tortuga estaba atrapada?, preguntó Mateo, con los ojos llenos de preocupación. Es que la gente tira basura al mar y los animales se lastiman, respondió su madre. Por eso es tan importante cuidar el medio ambiente. El padre de Mateo añadió, todos podemos hacer algo para ayudar. Podemos recoger la basura que vemos en la playa, usar menos plástico y enseñar a otros a cuidar el planeta. Mateo asintió con la cabeza, comprendiendo la importancia de lo que sus padres le estaban diciendo. Decidió que él también haría todo lo posible para proteger a los animales marinos. Prometió a sus padres que siempre recogería la basura en la playa y que les recordaría a sus amigos que no tiraran nada al mar. La experiencia con Sally había despertado en Mateo una profunda conciencia ambiental. La familia sentía que habían hecho algo bueno ese día. Ricardo, sintiéndose responsable por lo que le había sucedido a Sally, decidió que no podía simplemente prometer no volver a contaminar y olvidarse del asunto. Quería hacer algo concreto para compensar su error y contribuir a la protección del medio ambiente. Se acercó a los padres de Mateo y les preguntó si conocían alguna organización local que se dedicara a la limpieza de playas. Los padres de Mateo le recomendaron una organización llamada Guardianes del Mar, que organizaba limpiezas de playas todos los fines de semana. Ricardo se sintió inspirado y decidió unirse a la organización de inmediato. Al día siguiente, se puso en contacto con los Guardianes del Mar y se inscribió como voluntario. Estaba ansioso por empezar a trabajar y ayudar a limpiar las playas de la zona. Quería demostrar, con hechos, que estaba realmente arrepentido y comprometido con la protección del medio ambiente. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero sí podía contribuir a que otros animales no sufrieran las consecuencias de la contaminación. La madre de Mateo, impresionada por la transformación de Ricardo y la historia de la tortuga, decidió compartir la experiencia en sus redes sociales. Publicó una foto de Sally, otra de la botella de plástico y una de Ricardo uniéndose a la limpieza de la playa. La publicación se volvió viral rápidamente.
La gente quedó impactada por la imagen de la tortuga con el reloj y conmovida por el arrepentimiento de Ricardo. La historia fue compartida miles de veces y llegó a los medios de comunicación locales e internacionales. De repente, la contaminación plástica en los océanos se convirtió en un tema de conversación global. Expertos en medio ambiente fueron entrevistados, organizaciones de conservación marina recibieron donaciones y la gente comenzó a tomar conciencia del problema. La historia de Celi y Ricardo sirvió para ilustrar el impacto de la irresponsabilidad humana en la vida marina y la importancia de tomar medidas para proteger nuestros océanos. La pequeña tortuga se había convertido en un símbolo de la lucha contra la contaminación plástica. La historia de Celi y Ricardo inspiró a personas de todo el mundo a cambiar sus hábitos. Muchos comenzaron a reducir su consumo de plástico, utilizando bolsas de tela para ir de compras, botellas de agua reutilizables y evitando los productos con embalaje excesivo. Otros se unieron a organizaciones de limpieza de playas y participaron en campañas de concienciación sobre la contaminación plástica. Algunas escuelas incluso incorporaron la historia de Celi en sus programas educativos, enseñando a los niños la importancia de cuidar el medio ambiente desde una edad temprana. Ricardo, por su parte, se convirtió en un activista ambiental. Continuó trabajando con los guardianes del mar y viajó por todo el mundo compartiendo su historia y animando a otros a tomar medidas. La experiencia en Playa Esmeralda había cambiado su vida para siempre y lo había convertido en un defensor apasionado de la protección de los océanos. La pequeña Celi, sin saberlo, había logrado un impacto global. Su historia demostró que incluso un acto de irresponsabilidad puede transformarse en una oportunidad para el cambio positivo.